como decía mi esposa, estamos muy contentos de cómo Dios ha obrado en la vida de Francisco, de cómo Dios ha hecho su obra y lo seguirá haciendo. Dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros no la va a dejar, sino que la va a perfeccionar hasta la llegada del Señor. Así que en eso confiamos. Amén. Bueno, yo quiero invitarlo a que vayamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se dice que el 95% de las personas se encuentran o pasarán por alguna prueba. El 5% también. Así que todos pasaremos por pruebas. ¿Pero qué son las pruebas? Para algunos, las pruebas son un motivo de pena y tristeza. Para otros, las pruebas los llevan a un momento de desesperación. Pero para los que confiamos en Dios, hermanos, las pruebas han de ser un motivo de gozo. Para los que amamos a Dios, todas las cosas, dice la palabra, nos ayudan para bien. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversidad o diversas en este sentido es poikilos y significa multicolor, multiformas. En otras palabras, hermano, dice la palabra que las pruebas son en multicolores, en multiformas, o sea, de todos tamaños. Vendrán pruebas a nuestra vida. Tendremos pruebas en el sentido económico, tendremos pruebas en la salud, tendremos pruebas en la estabilidad, tanto algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos pasaremos por estas pruebas. La palabra prueba viene también del griego peiraismos y significa literalmente experimentar lo bueno o lo malo. O sea, en aflicción y en bonanza, en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez. Hay gente que dice: pero mira, él tiene todo el dinero del mundo, pero te aseguro que está pasando por alguna prueba. Pero mira, él no tiene nada de qué preocuparse, no tiene nada, pero te aseguro que está pasando por una prueba, porque las pruebas, hermano, es para estar tanto en lo bueno como en lo malo. Como cuando nos casamos, ¿verdad? Que el pastor dijo: estarás con él en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en lo bueno y en lo malo. Habrá en el camino, hermano, de nosotros diferentes tipos de pruebas, tamaños o colores, decíamos, suficientes para constatar nuestra fidelidad a Dios. Cada prueba tiene un propósito. Por eso yo le he puesto a este mensaje el propósito de las pruebas. Porque cada prueba tiene en nosotros un propósito. Pero el fin de todo esto, hermanos, es que seamos formados para alcanzar la madurez cristiana y así poder alcanzar los propósitos de Dios. La palabra del Señor, hermano, nos dice que aún siendo cristianos pasaremos en algún momento por alguna prueba en nuestra vida. En algún instante vamos a pasar por algo que tal vez no nos guste, que tal vez nos haga sentir mal, pero esas pruebas al final debemos tomar la actitud correcta. ¿Cómo he de pasar yo esa prueba? ¿Cómo hemos de pasar cada uno la prueba que tenemos por delante? Pues dice la Biblia que debemos tener confianza, debemos de tener seguridad, debemos estar alegres, sabiendo que en medio de toda prueba el Señor está con nosotros. Amén. La palabra del Señor dice, hablando del Señor mismo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero animaos, yo he vencido al mundo. Amén. Hermano, algo que tenemos seguro: la muerte y las pruebas. Y Él dice: vamos a pasar por pruebas, pero ustedes tranquilos, porque yo estoy con ustedes. El Señor será nuestra ayuda, el Señor será nuestra fortaleza, el Señor estará ahí para ayudarnos en cualquier prueba que estemos pasando. Aunque no podamos elegir las pruebas, aunque no podamos decidir si pasamos o no las pruebas,
hay una cosa que sí podemos escoger: la actitud que yo tendré en medio de estas circunstancias. Debemos no solamente aguantar, sino también debemos de confiar en que Dios hará su obra. La Biblia dice, hermano, que las pruebas deben de enfrentarse con una actitud de gozo. También las pruebas deben de enfrentarse con alabanza. ¿Cuántos de aquí cantan cuando están en pruebas? Pablo y Silas estaban en la cárcel, el carcelero los había latigado, estaban allá atrás, ¿y qué ellos hacían? ¿Se lamentaban? No, dice que empezaron a cantar, dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo creo que los presos habían dicho, pero esos están locos. Los han golpeado, están encarcelados, han perdido su libertad, y en vez de estar llorando, en vez de estar ahí tristes, ellos cantan y cantan a Dios y alaban a Dios. ¿Qué es lo que ellos tienen que les hace sentir ese gozo o esa alegría? Pues lo que ellos tienen o lo que ellos tenían y nosotros tenemos también es que el Señor estará en medio de nosotros, en medio de la prueba. Las pruebas, hermanos, deben enfrentarse con el conocimiento de que Dios está con nosotros. Nosotros debemos conocer que Dios nunca nos ha de dejar. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Hermano, dar gloria a Dios en momentos de abundancia, en momentos de victorias, de gozos, de alegrías, es muy sencillo. Pero cuando viene la prueba a nuestra vida, cuando viene la tribulación en nuestra vida, a veces se nos hace difícil. Y es confesable, hermano, porque somos de carne, no somos de palo, ¿verdad? No somos de piedra, aunque algunos tal vez tengamos el corazón duro, pero aún así sentimos eso que viene en nuestra vida. Pero el Señor dice que aunque estemos en la tribulación o en el sufrimiento, debemos experimentar también la ayuda de Dios. El término tribulación nos habla de algo o indica algo verdaderamente difícil. No es cualquier cosa, hermanos. Yo quiero preguntarle aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta estar en pruebas, en tribulaciones? ¿A cuántos nos gusta entrar en una prueba y decir, uy, gloria a Dios, voy a entrar en una prueba? ¿Verdad que no? No. Imagínate tú que eres padre. ¿Cuántos son padres? ¿Y cuántos sus hijos se portan mal? Y cuando nos toca darles, ¿a poco ellos dicen, oh sí, padre, dame otro, gloria a Dios, pégame más? ¿Verdad que no? Ni los niños quieren las pruebas, tampoco nosotros. Pero cuando estemos en medio de ellas, hermanos, debemos estar conscientes que Dios está con nosotros. Y además, dice el apóstol Pedro, que las pruebas son necesarias para el cristiano. Son necesarias, ¿por qué? Mire lo que dice Primera de Pedro 1:6-7. Lo voy a leer en dos versiones. Dice, por eso, aun cuando algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cuál es el propósito de estar en medio de la prueba, hermano? Que nuestra fe sea auténtica. Y luego dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Sí, así como el oro es probado en el fuego para quitar todas las impurezas, así nosotros somos probados en las pruebas para quitar todo aquello que no sirve, todo aquello que estorba, y así quedar cristianos fieles, cristianos maduros, cristianos que dependen de Dios. Las pruebas, hermanos, son necesarias porque nos ayudarán a depender más del Señor. Las pruebas son necesarias porque tienen un propósito en nuestras vidas. También las pruebas son necesarias, hermano, porque a través de ellas vamos creciendo, vamos madurando, vamos alcanzando aquello que Dios quiere que alcancemos. Yo sé que tal vez muchos de nosotros decíamos, no nos gusten las pruebas.
Pero las pruebas tienen su propósito, tienen su porqué. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a Jerez a lo de España, oramos por ti. Pero antes de eso pasamos a ver a Marco, ¿recuerdan a Marco de Benalú? Que estamos orando por él, que tiene cáncer. Y ahora que fui, estaba un poco decaído porque los doctores le habían dicho que el cáncer se había extendido. Lo tiene en esta parte de la garganta, lo tiene en un pulmón, en el hígado, y en otra parte tiene el cáncer que se le ha irrigado. Y está creciendo el cáncer. Y él estaba muy triste. Por eso tiene un hoyo aquí donde le dan de comer, una traqueotomía que le hicieron, y él sufriendo y llorando, decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy así? Y yo a veces pienso y digo, ¿cuántos de nosotros como cristianos estamos pasando tal vez porque alguien nos sacó la lengua, ya nos sentimos mal? Porque alguien no nos habló en el camino, ya nos sentimos mal. Pero hay gente que está pasando por diversos tipos de pruebas y hay pruebas muy difíciles. Pero yo oré por él. Él aceptó a Cristo. Él oró para aceptar a Cristo también. Él y su esposa. Pero ¿saben? Yo sé que Dios tiene un propósito para la vida de él. Yo sé que un día Dios va a hacer algo en la vida de él. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Así como Francisco que estaba en la UCI pero salió. Pero Dios tiene un propósito para ti. A veces tal vez ahorita no lo podemos entender, no podemos saber cuál es, pero cuando entendemos que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, entonces podemos entender el propósito de Dios. Amén. Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia. Número 1, el propósito de las pruebas es que las pruebas producen paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Últimamente estamos en una generación que queremos todo ya, todo rápido. Pero dice que las pruebas, uno de los propósitos de esas pruebas es producir en nosotros paciencia. ¿Quién diría, hermanos, que las tribulaciones son una fábrica de paciencia? Hay gente que dice, hermano, ore por mí para que Dios me dé paciencia. No sabe lo que está diciendo. Porque la única manera de adquirir paciencia es a través de las pruebas, es a través de las tribulaciones, ¿sí? Necesitamos crecer en esa paciencia, tener esa paciencia, sí, pero esa paciencia es el fruto de las pruebas, de las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Por eso, hermano, dice la palabra que ese propósito será bueno para nosotros, porque la paciencia en un final nos hará esperar en Dios. Dice el salmista David, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. ¿Sí? Nosotros debemos esperar en Dios porque Él es el que nos ha de ayudar. Él es el que ha de respondernos. Muchas veces podemos caer en ese momento de decir, pero es que no tengo la ayuda de Dios. He estado orando, he estado pidiendo, he estado clamando a Dios, pero no escucho una respuesta de Dios. Pero dice la Biblia que debemos esperar pacientemente. Dios ha escuchado nuestra oración, Dios ha escuchado nuestro clamor, Dios ha escuchado nuestro lamento, pero Él dice que necesitamos esperar, porque tal vez esa prueba lo que está haciendo es que nos está moldeando. Amén. Amén. Mire lo que dice Hebreos, lo que dice es que debemos perseverar en paciencia para que hagamos la voluntad de Dios. Y al final de todo dice que recibiremos todo lo prometido. La paciencia es la capacidad de aguantar el peso de algo, de alguna aflicción muy pesada. Pero también la paciencia nos hace mayor bien que la tribulación que pueda venir a nuestra vida. El apóstol Pablo dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Pero ¿cómo voy a demostrar paciencia si estoy sufriendo? Pero dice la Biblia, muestre paciencia en el sufrimiento. En otro pasaje dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad y humildad, de mansedumbre,
de paciencia debe de ser una parte de nuestra vestimenta. El salmista David, en muchos momentos de su vida, dice la Biblia que se halló en pruebas y en tribulaciones. En el Salmo 40, el salmista David dice que él estaba en un pozo de desesperación. Él estaba en el fango de la destrucción. ¿Alguno de ustedes ha estado en ese lugar? ¿Sí? Dice, y en medio de esta situación, él clamó al Señor y él esperó la respuesta que Dios le diera. Mire lo que dice el Salmo 41:3, lo que decíamos: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó, me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza de nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, porque pondrán su confianza en el Señor. Hermanos, el Señor al final de la prueba, al final de la tribulación, Él va a poner un cántico de alabanza, va a poner un cántico de adoración, porque esas pruebas solamente servirán para hacernos crecer. Número 2, las pruebas forman nuestro carácter. Muchos de nosotros necesitamos caracteres fuertes. Mire, dice el versículo 3 y 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y aquí está hablando de una cualidad que cada persona debe de tener o debe desarrollar en medio de las pruebas. En otras palabras, hermanos, la prueba que habla aquí se refiere a un carácter probado. El Señor quiere probar nuestro carácter, pero Él quiere también aprobarlo, ¿sí? A veces las pruebas o las tribulaciones vienen a nuestra vida, y ¿qué es lo primero que uno hace? Venirse abajo. ¿Qué más hace uno cuando viene una prueba? ¿Sí? Empezar a decir cosas, de decir es que Dios no está conmigo, es que esto es culpa del Señor, y empezamos a culpar incluso a Dios de esas pruebas. Pero las pruebas, hermanos, deben de ser para nosotros algo que nos afirme en nuestro carácter. Cuando la fe permanece fiel en la prueba, se produce el carácter probado. El carácter es probado en los momentos de dificultad y de crisis. El carácter es probado para alcanzar la madurez y la estabilidad. ¿Cómo yo sé, hermano, que tú aguantas esta prueba? Pues pasando por la prueba. ¿Cuántos de aquí saben cocinar? Entonces, ¿cómo yo sé que usted sabe cocinar? Porque usted va a hacer una prueba, ¿sí? Y esa prueba significa que usted va a hacer una comida muy rica, muy deliciosa, donde nosotros podamos percatarnos y cerciorarnos de que usted sabe cocinar. A veces le decimos al Señor, Señor, pero yo puedo con eso. Oh, esas cosas para mí son pan comido, yo lo puedo hacer. Y el Señor dice, ¿estás seguro? Sí. Y viene la prueba a nuestra vida. Y empieza a venir la prueba y empezamos a decir, ay Señor, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué esto viene a mi vida? Bueno, es que yo quiero probar que realmente tú estás capacitado para esto. Dice la Biblia que si nosotros somos fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Y cómo sabe Dios que estamos capacitados para lo mucho? Cuando Dios nos prueba en lo poco. Amén. Pablo dice a los corintios que las pruebas serán en proporción de nuestras fuerzas, hermano. Las pruebas que cada uno pasamos no son de la misma manera, no son de la misma forma. Recuerde que hay multiformas y multicolores, pero cada uno va a pasar la prueba según sus fuerzas o según la fuerza que Dios provea a nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Él nos dará una salida para poder resistir, para poder aguantar, para poder salir victoriosos de esto.
La Biblia nos habla de 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ellos son echados a un horno de fuego. El rey Nabucodonosor, él mandó hacer una estatua y dijo que todo el mundo tenía que adorar. Llamó a sus principales gobernadores, a toda la gente de poder, para que hablaran al pueblo de todas las naciones que ellos habían conquistado, para que fueran a ese lugar y adoraran la imagen. Pero habían unos personajes que fueron a acusar a estos 3 jóvenes con el rey, porque le dijeron, sonaron las trompetas y todo el mundo se inclinó a la imagen, pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Dice la palabra que en ese momento el rey se enojó tanto que mandó a llamarlos. Y dice que puso el fuego del horno 7 veces más de lo que estaba. Y le dijo, adoren a la imagen, porque si no lo adoran, entonces serán echados al horno de fuego. Pero miren lo que estos 3 jóvenes respondieron. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Él les dijo, adoren la estatua, y ellos dijeron, no la adoraremos, porque Dios nos va a librar de tu mano. Pero miren lo que dicen ellos, pero si así Dios no lo hiciera, si aún Dios no nos librara, nosotros no adoraremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen. Y el rey dice que se enojó tanto que mandó a los hombres más fuertes para atrapar a estos jóvenes y aventarlos al horno ardiendo. Pero dice que cuando estos hombres fuertes, valientes, agarraron a estos jóvenes y los echaron al fuego, era tanto el calor del horno que estos valientes murieron quemados, se incineraron rápidamente. Y estos 3 jóvenes cayeron en el horno de fuego ardiendo. Y cuando rey Nabucodonosor se asoma y ve y dice a su gente, a sus líderes, a sus gobernantes, ¿no eran 3 los que echamos en el horno de fuego? Y todos dicen, sí, eran 3, pero es que yo veo 4, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y dice que se acercó, no tanto para no quemarse, se acercó y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan para verlos. Y dice que ellos salieron, y dice que ni su ropa, ni sus cabellos, es más, ni siquiera olían a humo quemado. Cuando nosotros hacemos barbacoa salimos oliendo a humo, desde el carbón. Pero ellos dicen que ni a humo olían. Y entonces rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que no había otro Dios como nuestro Dios. Pero lo que a mí me encanta, lo que ellos dicen es, el Señor nos librará. Y si así no fuese, aún seguiremos adorando a Dios. Hermano, el Señor es quien nos ayudará en las pruebas y Él nos ayudará en nuestras luchas. Pero si así no lo hiciese, aún debemos de seguir adorándolo. Dice la historia que hubo un hombre llamado Juan Hus, y este fue uno de los padres reformadores, y él estuvo en contra de la iglesia, del papado, y por estar en contra dice que él fue quemado en la hoguera. Pero aún cuando se estaba quemando, él no dejó de adorar a Dios. Pero Dios salvó a estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, pero Dios no salvó a Juan Hus. Pero aún así, él adoró a Dios. Y 100 años después de que este hombre fue quemado, vino el reformador de la iglesia, Martín Lutero. Cuando vemos de la iglesia perseguida, como muchos cristianos, los primeros cristianos, eran echados al circo romano, donde muchos murieron comidos por leones. Pero a pesar de eso, ellos dijeron, si Dios nos libra de los leones, gloria a Dios. Y si no lo hace, gloria a Dios, seguiremos alabando a Dios. Pero ese sacrificio que ellos pasaron sirvió para que muchos otros vinieran al conocimiento de la verdad, para que vinieran a aceptar a Cristo. El Dios a quien nosotros servimos nos ayudará, y si así no fuese, le seguiremos bendiciendo. Por último, número 3, las pruebas nos dan esperanza. Recuerde que esta prueba a la cual nosotros hemos sido sometidos va formando un carácter.
Y ese carácter debe ser probado y debe ser aprobado también por Dios. Es como cuando uno hace un examen, ahí estamos siendo probados. Pero cuando el profesor califica, estamos siendo aprobados. Dice, lo hiciste bien. ¿Sí? Dice versículos 3 y 4, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios quiere ocuparse de nuestro crecimiento, hermanos. Él quiere que nosotros a través de las pruebas adquiramos un carácter fuerte, un carácter firme, que salgamos victoriosos de las pruebas. Nosotros debemos enfrentar las pruebas con esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de resistir esta prueba, tenemos la esperanza de que la próxima prueba que viene, también la pasaremos. Porque si en esta prueba Dios ha estado con nosotros a nuestro lado, tenemos la esperanza de que Dios también estará en la próxima prueba que viene. Esto nos debe dar esperanza. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. El Salmo 46, 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes del corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su brameza, no temeremos, porque estaremos confiados. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos buscar la fortaleza, hermanos. Estas pruebas nos dan esperanza porque somos fortalecidos. David dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor mío, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi refugio. Las pruebas, hermano, fortalecen nuestras áreas débiles. Dios siempre nos va a probar en las cosas en las cuales todavía estamos débiles. Tal vez podríamos decirle, Señor, si tú sabes que yo soy débil en eso, ¿por qué me pruebas en eso? Pues Dios nos prueba en la debilidad para fortalecernos en ese aspecto. Miren lo que dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Pero, ¿cómo es que soy fuerte? Soy fuerte porque Él me hace fuerte. Las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarlas. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo es que yo puedo aguantar eso? Porque el poder de Dios está sobre mí. Porque el poder de Dios me va a ayudar a aguantar las pruebas. ¿Por qué en la debilidad? Porque mi debilidad debe de ser fortalecida. Porque mi debilidad debe de entrenarse de tal manera que cuando me venga la prueba verdadera, cuando me venga la tribulación verdadera, yo pueda resistir. Nuestra esperanza radica que aunque la prueba se torne difícil, sabemos que Dios está en medio de ellas para guiarnos, para amarnos. La prueba nos motiva a clamar a Dios sabiendo que Él siempre responderá a nuestra oración. Las pruebas nos llevan a consultar la palabra de Dios porque sabremos que ahí tendremos la guía para llevar esas pruebas. Las pruebas producen en nosotros un corazón humilde, pero también un corazón confiado en Dios. La esperanza, hermano, por lo tanto, debe ser a esa expectación de lo que Él viene.
Así que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios y Dios nos ha dicho, aguanta, espera, yo te voy a bendecir, pasa esa prueba, después de esa prueba va a haber una bendición para ti, entonces hay esperanza en mí, que si yo triunfo, que si yo venzo, me está preparada la corona de la vida, me está preparada el galardón. Entonces yo puedo caminar con esa esperanza sabiendo que al final tendré la recompensa. Las aflicciones producen perseverancia. La perseverancia produce carácter firme y aprobado por Dios, y lo cual produce esperanza. Y tal la esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El salmista David declara en el Salmo 25:3, quien en ti pone su confianza jamás será avergonzado. La esperanza del creyente tiene una base sólida porque descansa en el amor de Dios, porque descansa en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y cada vez, hermanos, cada vez que nos hallemos en diversas pruebas, cada vez que nos hallemos en pruebas tan difíciles, no olvidemos que el amor de Dios está ahí y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos que su amor está siendo proporcionado a nuestra vida, sabiendo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni escasez, ni filo de espada, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, debemos pasar estas pruebas en victoria. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y hacemos una oración y le decimos, Señor, ayúdanos a pasar estas pruebas, ayúdanos a crecer en medio de las pruebas, ayúdanos a fortalecer nuestro carácter, ayúdanos a tener paciencia, y esa paciencia nos dé un carácter aprobado por ti, y ese carácter aprobado cause en nuestro corazón una esperanza de la cual no podemos avergonzarnos, porque tu amor está derramado en mi corazón a través del Espíritu Santo.